Entonces vamos a mirar 2 de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 en adelante. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Es una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Esta porción, mis hermanos, hay que leerla toda completa. Yo quería leer una partecita, pero no hay que leerla toda, porque esto que hay acá tiene que quedar en la mente, en el corazón.
de todo verdadero creyente. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar congregados como iglesia, Señor, en tu nombre. Gracias por tu cuidado, tu amor, tu misericordia, Señor. Y en este momento nos ponemos delante de ti y te imploramos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando este tiempo de predicación. Abre nuestra mente, nuestro corazón, porque debemos estar atentos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros a través de tu santa y divina palabra. Bendícenos conforme a tu santa y divina voluntad, Señor. En nuestra oración en Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Venimos entonces en esta segunda carta de Pedro y hoy vamos a mirar los versículos 1, 2 y 3. Hemos leído toda la porción, pero vamos a meditar en los versículos 1, 2 y 3. Y el apóstol en este caso viene a prevenirnos a la iglesia, pero ojo, a la iglesia verdadera, aquellas personas que han recibido al Señor y que tienen una relación, hermanos, con Él, y que la Biblia es el manual a través del cual nosotros vamos caminando nuestra vida terrenal, porque tiene que haber esa convicción, tiene que haber esa certeza de que la palabra de Dios, la Biblia, es la que va marcando y dictándonos un camino. Yo voy conforme a lo que el Señor me manda en su palabra, porque o sigo lo que la palabra de Dios me manda o voy conforme a mi propia voluntad. Es así. Y el apóstol va a exponer aquí, o nos va a mostrar, la conducta y la característica, o sea, eso que identifica a un grupo de personajes que son falsos. ¿Falsos qué? Falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, más aún, falsos creyentes. Y uno se preguntaría, ¿sí será que hay falsedad? Tristemente, hermanos, sí. ¿Y esa falsedad es al interior de la iglesia o esa falsedad es afuera? Y de repente la persona podría decir, hombre, han pasado cosas al interior de la iglesia en donde una persona dice, es que esa persona era un falso. Hablaba, pero realmente no era coherente con lo que decía. Más aún, empezó a enseñar o a decir una serie de cosas que no son bíblicas, y es eso a lo que el apóstol Pedro nos va a prevenir, de esos falsos personajes. Ya el apóstol nos ha enseñado en los versículos anteriores que tenemos que crecer en la fe, ¿sí? Crecer en la fe y estar firmes. ¿Firmes para qué? Para no caer y crecer en forma constante y permanente. Ese crecimiento se da, hermano, a la medida que usted se está alimentando, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cada vez que leo la palabra de Dios me fortalezco y digo, es que el Señor lo dice. Y asimismo, la palabra en los versículos anteriores vimos como el apóstol dice, es que lo que les estoy diciendo es verdad. Les hemos dado a conocer todo lo del Señor Jesucristo y les hemos dicho de que va a venir siendo verdad. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro fue testigo directo de lo que había pasado, ¿sí? Pero no solamente eso, en el versículo 19 del capítulo 1 dice, y tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? A la cual hacéis bien en estar como atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Porque ninguna palabra de Dios ha sido de inspiración privada y no fue traída por voluntad humana, sino que toda la palabra es inspirada por Dios y traída por Él. Hermanos, qué bendición es saber que lo que hoy tenemos como Biblia es dado para nosotros por el amor y la misericordia de Dios, que es un manual de consulta permanente, porque nos permite estar atentos en nuestro caminar. Y entonces, si la persona definitivamente ya sabe que la Biblia es la palabra de Dios, ha recibido al Señor, entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Seguir la verdad. ¿Seguir la verdad cómo? Una verdad establecida ¿por quién? Por Dios.
Es la Biblia su manual, su guía. Y es algo que tenemos que preguntarnos siempre. Porque si la verdad está acá, entonces yo puedo hacer dos cosas. O sigo la verdad, o sigo la mentira. Y ese es el título de la predicación hoy. Siguiendo la verdad o siguiendo la mentira. ¿Sigo la verdad o sigo la mentira? Y hay dos aspectos que nos muestra el apóstol Pedro. Uno, es que hay falsos pastores y maestros. Tristemente, en el mundo actual hay una gran cantidad de personas que son falsos. Pero Él nos va a mostrar características. ¿Para qué? Para que estemos atentos como iglesia. Porque el que no ha recibido al Señor, pues esto no lo escucha, no le interesa. Pero sí tenemos que estar atentos. Y segundo, vamos a ver que tristemente muchas personas van a seguir a esos falsos maestros, a esos falsos creyentes, a esas personas, a esos falsos pastores. Muchos los van a seguir, hermanos. Entonces, primero, hay falsos pastores y maestros. Y debemos de tomar en consideración algo antes de iniciar. Mateo 7:15 dice, guardaos. Estas son palabras del Señor Jesucristo, lo que les voy a decir. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso lo dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Guárdense de los falsos profetas, estén atentos, porque vienen a ustedes vestidos como de ovejas, pero son lobos rapaces. Y cuando miramos en Juan, en el capítulo número 10, versículo 14, el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Entonces, hermanos, cuando hay esa identidad y esa pertenencia con el Señor, ojo, el tema es diferente. Porque el Señor habla y nosotros escuchamos. El pastor hablaba y las ovejas inmediatamente decían, ese es mi pastor. Lo conocen. Ahora, el Señor aclara mucho más en Juan 10, de los versículos 27 en adelante, y voy a leer literal lo que dice Juan 10, 27. Dice, esto es como una poesía, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo las conozco y me siguen. Versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Hermanos, y no perecerán jamás. Ese es el pastor que tenemos, nuestro Señor, y no perecerán jamás. Ojo, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Es una promesa dada por el Señor Jesucristo. Creemos lo que el Señor nos dice. Amén. Ojo, y nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fundamental es que somos hijos de Dios o no somos hijos. No somos hijos o somos hijos. Versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Hermanos, miren, esta porción que el apóstol Pedro está escribiendo, la está diciendo para prevención de la iglesia. Pero el creyente tiene que vivir en confianza y seguridad el resto de su vida, a sabiendas de que ya es hijo de Dios, de que ya ha nacido de nuevo. Porque el que está en duda o el que posiblemente puede cavilar en su vida es porque realmente no ha nacido de nuevo. Porque inmediatamente recibimos al Señor y hemos nacido de nuevo, somos sellados por el Espíritu Santo. Sellados. Y el que ya está sellado, es sellado. Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Está usted ya cogidito totalmente de parte de Dios? ¿Se siente realmente hijo de Dios? Cristiano. ¿Es su fe cristiana? Hay una convicción. Porque eso es lo que una persona se demora, en que haya una verdadera convicción. Porque si la persona duda, entonces, ojo, tiene que prestar mucha atención. Y tendría que devolverse y reconocer su pecado, arrepentirse, confesarlo, recibir al Señor y permitirle a Él ser su único Señor y Salvador el resto de su vida.
¿sí?, el resto de su vida, porque se nace una vez y permanece para siempre. Ahora, comienza el apóstol Pedro hablando de una forma muy tremenda, porque en el versículo número 1, entonces dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Sí, el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel hubo falsos profetas, y todos esos falsos profetas pagaron con su vida, tuvieron su merecido. Y entonces empieza diciendo: como habrá entre vosotros falsos maestros. Habrá, y una vez lo determina, falsos maestros. ¿Y qué van a hacer esos falsos maestros? Hay dos cosas: introducirán encubiertamente, o sea, van a introducir encubiertamente, así asolamados, de forma muy mañosa, dice, herejías destructoras. Y aún dice, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, introducirán encubiertamente, hábilmente y solapadamente, herejías destructoras. Claro, y eso lo vemos hoy. Hay una gran cantidad de doctrinas perversas que las personas, ¿sí?, que se dicen ser pastores han ido entrándolas. Y entonces llegan y dicen: es que esto es así, pero a la luz de la palabra de Dios no es así. En diferentes temas, en diferentes situaciones, ponen en duda la palabra de Dios, añaden algo que no está en la palabra de Dios, entran a la etapa de suponer. Y entonces cuando suponen, están diciendo de su propio pensamiento, no están transmitiendo lo que dice la palabra. Y el apóstol dice: y van a hacer herejías destructoras, enseñanzas y prácticas de pecado. Más aún, y lo vemos hoy, suavizan y adornan el pecado, y lo hacen ver hasta bonito. Y le dicen a las personas: no te preocupes, si tú tienes una tendencia sexual diferente, entonces las cosas se van a ir solucionando. No te preocupes, porque igual Dios te ama y vas directo para el cielo. Eso es una doctrina perversa. Eso no puede ser así. En el amor del Señor a la persona hay que decirle: mira, eres un hijo de Dios, y eso es pecado, no le puedo decir. Si habláramos de eso, no ha de faltar el que va y le dice a un borracho: no te preocupes, tú te puedes tomar tus cervecitas, con eso no estás ofendiendo a Dios. Es que la cerveza es hasta buena para quitar la sed. Sí, es hasta buena, y hasta mata a las lombrices. Tómese un aguardiente y empieza. Entonces, venga, es que la palabra de Dios me dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo no puedo consumir eso, no puedo tomarme eso. ¿Por qué? Porque estoy ofendiendo a Dios. No te preocupes, tranquilo. Es que hay mentiritas que son piadosas. Entonces, ¿es válido decir mentiritas? No. La palabra de Dios me dice que no. ¿Por qué? Porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y mentira es mentira, pero empieza a girar toda una cantidad de herejías, de blasfemias, y las van encubiertamente metiendo. Y entonces el apóstol dice: presten especial cuidado, porque no solamente van a ser las herejías. Los conceptos humanísticos hoy día alrededor de las iglesias han ido cogiendo mucha fuerza. Y hay iglesias levantando banderas sociales y saliendo en defensa de cosas que van contrarias a la palabra de Dios. El derecho a la vida, hermanos, eso es un derecho total, y el Señor determina en su palabra: no matarás. O sea, hay un sinnúmero de aspectos que si nosotros los trajéramos hoy a colación en el tiempo presente, nos sorprenderíamos. Pero el creyente no puede vivir desapercibido en eso. No, hermano, nunca. Las cosas hay que decirlas por su nombre. El pecado es pecado. Lo que ofende a Dios, lo ofende. Lo que es una herejía, es una herejía. Lo que es una blasfemia, es una blasfemia. No se puede llamar la iglesia a mentiras. El apóstol Pedro dice: ojo, muchachitos, porque ellos introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y da un aspecto que es aún mucho más delicado:
y es que aún negarán al Señor que lo rescató, rechazan, ¿sí?, esos supuestos o falsos maestros, pastores, creyentes, o en este caso el apóstol dice profetas. Hermanos, con lo que hacen desprecian al Señor, con lo que hacen desprecian al Señor Jesucristo, porque cuando una persona o un maestro, como lo quieran llamar, desconoce la obra de Cristo, entonces ¿cómo va a desconocer que el Señor Jesucristo vino e hizo una obra de expiación? ¿Cómo va a desconocer que a través de Cristo hay una redención? ¿Cómo han de desconocer que a través de Cristo somos justificados? ¿Cómo han de desconocer que a través del Señor Jesucristo somos santificados y que vamos a ser glorificados? ¿Cómo hay la disponibilidad de seres humanos a desconocer la deidad de Cristo? A pretender decir que el Señor Jesucristo no es Dios. ¿Cómo? ¿Cómo muchos grupos o personas desconocen la resurrección del Señor Jesucristo? Entonces, ¿en qué están fundamentados? Y de una forma hábil van metiendo ese tipo de cosas y van enseñando. Y hay personas caminando detrás de ese tipo de conceptos. Porque cuando nosotros entendemos, por ejemplo, que somos justificados delante del Padre Celestial a través de la obra de Cristo, de nuestra fe en el Señor Jesucristo, entonces medio mundo se está justificando en las obras. ¿Qué está diciendo ese medio mundo? Nosotros rechazamos al Señor, porque no es suficiente que el Señor haya muerto por mí y entonces yo tengo que hacer esto, esto y esto, como si la muerte del Señor Jesucristo no hubiese sido suficiente. Y ahí hay una gran cantidad de falsos maestros. Porque si a una persona le decimos que para ser salvo tiene que hacer esto, aquello y lo otro, y tranquilo, no, es que el Señor Jesucristo no es suficiente. Entonces, ¿qué nos estamos convirtiendo? ¿Qué estamos diciendo? Es una herejía totalmente absurda. Hay muchas personas dentro de unos grupos, porque son muchos, que ponen en duda, o aún más, desconocen la palabra de Dios. Es increíble, hermanos, escuchar a una persona que se dice ser que pastor, diciendo que hay libros o porciones de la palabra de Dios que se deberían de quitar, que porque no deberían pertenecer a la palabra, que porque hablan en otra forma. No, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y es útil. Y cuando enseñan eso, ¿qué es lo que están sembrando? Están colocando dudas en la persona, en aquella persona que los está escuchando. Y acá el apóstol les dice, ojo, y aún negarán al Señor que lo rescató. Hay un grupo de personas que ponen en duda que el Señor Jesucristo vuelve por la iglesia. Hay una gran cantidad. El pueblo de Dios, la iglesia cristiana, los que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, sabemos que en la palabra el Señor ha puesto toda la verdad, pasada, presente y futuro. Que hay unos eventos que van a suceder, sí, pero tenemos que ir basados en la verdad bíblica, no en la ficción. Por eso el apóstol ahí mismo en el capítulo número 1 le dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Y realmente hay personas a las que les gustan las fábulas y viven en base a las fábulas. Ahora, no solamente es el apóstol Pedro, miren, en 2 de Timoteo, en el capítulo número 4, el versículo número 3 en adelante, el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Timoteo estaba pasando por una situación particular, y es que en donde él estaba, que era la iglesia de Éfeso, pasaban muchísimas cosas, pero había un grupo de personas que ya estaban negando y haciendo que muchos creyentes se derritieran. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuando le dice, ojo, debes de predicar la palabra, te insto a que prediques, redarguye, te encarezco delante de Dios. Y entonces dice en el versículo 3 del capítulo 4 de 2 de Timoteo, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina. Y esto lo escribió el apóstol Pablo en el primer siglo. Y hoy estamos en el siglo XXI, y eso es lo que se está viviendo. La gente no quiere que les hablen doctrinal y bíblicamente. Las personas quieren que les hablen a su antojo, a su acomodo. Dígame algo que yo quiero escuchar, pero no me digan lo que yo no quiero escuchar. No me digan que soy un pecador. No me digan que tengo que hacer esto, aquello y lo otro. No me digan que me tengo que sujetar. No me digan que tengo que tener sumisión a la palabra de Dios. Eso es lo que dice el común denominador de las personas. Y el apóstol ya antes lo decía, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Entonces tendrán comezón de oír, solamente querrán oír lo que ellos quieren escuchar. Comezón, hombre, es que yo quiero es que me digas eso. No me hables de pecado, háblame solamente del amor de Dios, porque Dios es amor. Pero si vamos a hablar de la ira de Dios, no me hables de eso. No, del infierno no me hables. No, del pecado no me hables. No, y van a haber un grupo de personas, maestros y estudiantes, porque se da la mezcla, con un atenuante, que cuando hay un maestro diciendo mentiras, el estudiante aprende ¿qué? Mentiras. Y ese estudiante que enseña mentiras. Entonces se vuelve un círculo de pecado en donde la persona puede ir cegada en una tradición, llevando y diciendo, esto es así, ¿por qué? Pues porque mi abuelita lo hacía, y porque fulano lo hacía, y porque Perano lo hacía. Tráiganlo a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios le dice que no se haciendo, no lo sigue haciendo. Concupiscencias. Y dice, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y apartarán de la verdad el oído. No, eso que me estás diciendo es la verdad, pero no lo quiero escuchar. Ya viene otra vez usted con su cuento. Le dicen muchas veces a los creyentes, vas a empezar otra vez día con tu cantaleta. Y le llaman así cantaleta. Muchachos, hermanos, es la verdad y la tenemos que predicar. Pero el apóstol Pedro nos sigue previniendo y dice, ojo, porque muchos dirán ser creyentes, cristianos, pero no lo son. Todo lo hacen encubiertamente. Se visten como ovejas, pero ¿son qué? Lobos. La fotico que colocó acá nuestro hermano a mí me impactó mucho esta mañana, porque que el Señor nos libre, pero esto es una realidad en un mundo en el cual vivimos, donde hay diferentes cosas que las personas que dicen ser siervos de Dios, que no son siervos de Dios, son siervos del maligno. Porque si se empieza a decir algo y esas personas no solamente dicen herejías y blasfemias, sino que dice la palabra que aún negarán al Señor que los rescató. Y hay una gran cantidad de grupos negando al Señor Jesucristo. Y los conocemos y están ahí. Y nosotros, hermanos, todos como iglesia, tenemos que estar atentos a eso. Estos no son tiempos para estar distraído, despalomado que llaman. No, tiene que estar afirmado en la verdad para poder decir, eso es mentira, eso es una blasfemia, eso es una herejía. No, ¿por qué? Porque no está en la palabra de Dios. Cualquier cosa, mis hermanos, que vaya en contra de que usted vaya conforme a la voluntad y de que usted ponga sus ojos en el Señor Jesucristo, préstele cuidado, atención. No puede ser oído, porque usted sigue la verdad, o posiblemente usted está siguiendo la mentira. Y quien sigue la mentira tiene un final triste, desconsolador, o sea, no hay esperanza para esas personas. Hay una gran cantidad de cosas frente a esto que el apóstol Pedro dice en este versículo número 1. Pero yo creo, hermanos, que en la medida en que una persona realmente tenga una relación permanente con el Señor Jesucristo, el Señor lo va a cuidar, el Señor lo cuida, el Señor lo guía.
Porque a veces las personas equivocadamente siguen voces, ¿sí? Están dispuestos a escuchar tal cosa, pero llega un momento donde la misericordia de Dios es tan grande que le dice: alto, alto ahí, alto, escúchame, no sigas caminando más y venga para acá, empílese en la verdad bíblica, porque la necesita. Hay un segundo punto que nos presenta la palabra, y este es muy tremendo, y es que muchas personas lo seguirán, y hoy día lo vemos. Hay una gran cantidad de personas en nuestra ciudad, aquí en Copacabana, en nuestro país, en el mundo, siguiendo a otras personas que cuando nosotros miramos a la luz de la palabra de Dios, no están haciendo lo correcto, son falsos, son mentirosos. Muchas personas lo seguirán. Y miren lo que dice la palabra de Dios: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. Ahora, ojo, porque lo que les voy a decir es muy importante, mis hermanos y amigos. Esos personajes, los que hacen esa acción, no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Dicen ser pastores, maestros, posiblemente creyentes, pero no lo son. Cuando miramos en Primera de Juan, me va a permitir leerles, hermanos. Primera de Juan, en el capítulo número 2, los versículos 18 en adelante, ¿sí? Porque es que hay muchos especialistas en dejar el nombre del Señor Jesucristo, miren, por el piso. Y hay unos personajes viviendo unas vidas como si tuviesen una máscara. Están haciendo algo, dicen algo, pero la realidad no es así. Y el apóstol Juan coge y nos muestra una porción que es de gran importancia. En Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 18 en adelante, miren lo que dice: hijitos, comienza diciéndolo con mucho amor, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ya oyeron que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y se han venido anticristos. Y los vemos hoy, enemigos del Señor Jesucristo. Salieron de nosotros, ojo hermanos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esta porción del versículo 19 nos tiene que afirmar. Y dice el apóstol Juan: salieron de nosotros, se fueron, ya no están, ¿sí? Pero no eran de nosotros. El Señor, en su infinito poder, Él sabe lo que está pasando y dará un justo pago a aquel o a aquellos que están haciendo contrario a lo que es su mandato. Anticristos. Debemos de tener un especial cuidado, porque nos podemos volver, las personas se pueden volver en forma ingenua seguidores de enemigos del Señor. Enemigos, anticristos que están por todas partes, diciendo lo contrario a lo que el Señor manda en su palabra. Y sigue diciendo: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Es que esto que estamos hablando, hermanos, no lo ignoramos. Amén. No lo ignoramos, lo sabemos y lo vemos. Dice: sino porque lo conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Vamos. El que niega al Padre y el que niega al Hijo. Qué necesario es que en nuestra mente y en nuestro corazón sepamos lo que nos enseña y nos dice la palabra de Dios. Ojo, es un solo Dios. ¿En la persona de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acá, ¿qué está diciendo entonces el apóstol Juan?
Que si una persona dice, no, yo creo solamente en el Señor Jesucristo, pero no en el Padre, entonces ¿soy qué? Un anticristo. No, yo creo en el Hijo, pero no creo en el Espíritu. Hombre, estás equivocado. Es el complemento total. Es la verdad bíblica. Somos una iglesia bíblica. Pero hay personas que tienen unas interpretaciones, no sé, en donde dicen, no, es que yo solamente soy esto. Y dice, no, entonces usted tiene que mirar. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Hijo. Y hay unos grupos que niegan que el Señor Jesucristo es Dios. O sea, que son ¿qué? Anticristos. Claro, niegan que el Señor Jesucristo es Dios mismo. Y se atreven a decir blasfemias, herejías. No. Esto es una porción, hermanos, que para nosotros debe quedar en nuestro corazón. Señor, gracias, porque nos permitiste entender esto que le estás poniendo acá. Hoy posiblemente hay personas que van en una dirección equivocada porque recibieron de un falso maestro, de un falso pastor, una instrucción que no va conforme a la palabra de Dios. Que el Señor tenga misericordia de todos ellos. Y dice el versículo 23 de primera de Juan capítulo 2, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo, ese tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hermano, qué palabras de refrigerio tan especiales, cuando podemos tener la convicción de que vamos en la dirección bíblica, hermanos. Y cuando vemos en nuestro entorno una gran cantidad de personas en una dirección diferente, porque han habido enseñanzas doctrinales equivocadas, pidámosle al Señor que el Señor tenga misericordia y que puedan esas personas tener la claridad, la luz que solamente viene a través del Espíritu Santo para poder aclarar, enrutar y volverse a encarrilar, por decirlo de alguna manera, en su vida. Entonces, sí hay que estar atentos. Y cuando el apóstol Pablo habla en Timoteo, dice, y apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre de Cristo, porque no ha de faltar quien diga, venga, es que yo he vivido apartado, entonces tiene que apartarse de mí. Apártese de iniquidad, deje todo pecado, porque el que invoque el nombre del Señor Jesucristo no puede vivir contrario a lo que Él dice en su palabra. Pero miren lo que nos expone el apóstol Pedro en esta porción que estamos viendo, del punto 2. Entonces dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Claro, esa verdad bíblica va a ser blasfemada. Pero dice, ojo, versículo 3, y por avaricia harán mercadeo. O sea, se van a volver unos especialistas en merchandising. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Con palabras fingidas. Entonces, no solamente se van a quedar en un plan de promover cosas, idolatría, ¿sí? Blasfemias, orgullo, van a estar más ocupados de lo terrenal que de lo celestial. Y cuando uno mira, vení, ¿y por qué razón promueve la idolatría? Porque hay religiones que su base fundamental es la idolatría. ¿Por qué? Porque hay una avaricia. Y acá el apóstol les dice, y esos que están haciendo eso falsos, entonces, por avaricia, ¿sí? ¿Qué harán? Encubiertamente harán mercadería con ustedes mismos, con palabras fingidas. ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad para presentar la mentira! Y harán mercadería, su avaricia, su deseo. ¿Y qué es una avaricia? Es un deseo personal, orientado básicamente hacia tres aspectos: poder, dinero y fama. Las tres cosas que el maligno le ofreció a nuestro Señor Jesucristo cuando hubo la tentación: dinero, poder y fama. Y la persona, dentro de todo su entorno,
este falso maestro o falso pastor o falso creyente va orientado con unos propósitos más mundanos que celestiales, más terrenales, como haciendo un esfuerzo sobrenatural. ¿Para qué? Para adquirir y tener lo que terrenalmente puede adquirir, a sabiendas muchas veces de que está contrario a la voluntad de Dios. Es una locura, es una verdadera locura, mis hermanos. Harán mercadería con palabras fingidas. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo. Son hijos del diablo, y ese es el padre de la mentira. Donde hay habilidad para enredar. Les voy a contar una historia, mis hermanos. Es una historia de terror, es una historia triste, porque a mí en lo personal me horroriza, pero va a mostrar la habilidad, la estrategia, ¿sí?, para hacer pasar lo malo por bueno, y más aún, a lo bueno son capaces de hacerlo presentar como malo. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar atentos a eso. Y quien quiera leer esta historia siempre la va a encontrar en Génesis, en el capítulo número 3, desde los versículos 1 en adelante. Y se lo voy a leer en una forma pausada, para que si ustedes quieran se dejen en la película, porque a raíz de esto es que nosotros como raza humana estamos perdidos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero miren lo que dice esta historia de terror. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren la estrategia de este ser de maldad, ese padre de mentira. Llega donde Eva. ¿Dónde estaba Adán? Pero ella estaba, y entonces llega y le pregunta, haciéndole ver algo manipulado, queriendo decir algo, pero con una estrategia de maldad. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Ojo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. O sea, hay una palabra con poder. Dijo Dios: no comeréis de él. 1. Ni le tocaréis, para que no muráis. Miren lo que le dijo Dios. Ojo, no comeréis, pero tampoco lo tocaréis, porque si lo haces, vas a morir. Ya estaba ahí. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. ¿Y cómo así? O sea, ¿qué habilidad? No, usted no se va a morir. No moriréis. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren qué estrategia la de este ser de maldad. Y cuando nosotros empezamos a ver, hoy por hoy, hay personajes con esa estrategia. No se preocupe, no le pare bolas a eso no es para eso. No, tranquila. ¿Dónde? Hay muchas situaciones en las cuales esta misma estrategia que hizo Satanás, la están haciendo hoy día. Con los niños, con los jóvenes, con los hombres, con las mujeres, hermanos, con todos, con todos. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, es que es miserable este ser, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Tan atrevido, y seréis como Dios. El pecado de él, a través del cual Dios lo expulsó del cielo, entonces se lo trasladó a Eva. No me preocupe, ¿cómo? ¿Usted va a ser igual a Dios? Va a ser igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6.
Esto tiene un desenlace triste. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Entonces se volvió sensible, era bueno para comer. Y los ojitos vio, era agradable. Es que hay muchas cosas mundanas que son agradables a nuestros ojos, pero no nos conviene. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Entonces ahí es donde definitivamente tenemos que estar alertas. Y dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hubo una decisión, hubo una responsabilidad. Eva decidió ser obediente. No. Eva decidió ser desobediente. Y hubo consecuencias. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se hicieron adorar un poquitico, no más, un poquitico. Y desde ahí comienza una historia de horror, de separación, un abismo de pecado en el cual la raza humana está sumergida. Hermanos, pero en donde el Señor ha tenido misericordia de nosotros, de todos y cada uno de los que estamos acá, porque ha venido la verdad. Y la verdad es que Cristo vino y murió, ¿sí? Y resucitó y está sentado a la diestra del Padre y vendrá por la iglesia. ¿Y qué significado tiene que está sentado a la diestra del Padre? Que intercede por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Sus hijos, porque tiene que haber una decisión firme y decidida de recibir al Señor Jesucristo para poder ser hecho hijo de Dios. Esta información que hoy tenemos es la que desconocen muchas personas posiblemente afuera. Y es la que nosotros tenemos que afirmarnos en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque si no, tenemos que empezar a mirar es a qué estamos dispuestos. ¿A qué estamos dispuestos? Porque uno puede estar dispuesto a escuchar la mentira. Y hay muchas personas dispuestas a escuchar la mentira, pero asimismo están dispuestos a seguir y a obedecer. Todo comienza ¿cómo? Con un querer escuchar. Es que me están diciendo algo diferente. Vení, pero es bíblico. No, entonces ¿para qué estás escuchando eso? O sea, ¿estás dispuesto a comer basura? Yo no quiero comer basura. No, es que no es justo. Si la palabra de Dios está es para ser leída, pero obedecida, aclara nuestro caminar. Es esa lumbrera que nos va mostrando, es esa antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, en esas tinieblas, donde hay una claridad solamente a través de Cristo. Cualquier persona que necesita salir de la oscuridad solamente lo puede hacer con el Señor Jesucristo, no hay otro. Pero vienen finalizando lo que dice. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Condenación y perdición, eso es lo que va a recibir todo aquel que mire para una parte diferente al Señor Jesucristo. Sí, hay una verdad, pero hermanos, tenemos que estar atentos porque también hay una mentira. Y hay muchas personas que hábilmente están presentando esa mentira como si fuera verdad. Y tenemos que estar, miren, atentos. Los que tenemos hijos, niños, jóvenes, debemos orar para que el Señor nos permita, miren, girar alrededor de su palabra, dar instrucción bíblica a nuestros jóvenes. Pero ojo, no solamente a los niños y jóvenes, a las personas adultas, porque también hay más de un adulto que se deja cambiar la lengua por una alpargata, como dice el dicho popular, se deja cambiar la lengua por una alpargata, y no puede ser así. Tenemos que hablar, hermano, miren, firmes en lo que el Señor nos dice, porque cuando hay maestros, ellos tienen sus concupiscencias, y hay personas que han rescatado esa habilidad de Satanás, cómo fue envolviendo, cómo fue encubiertamente mostrando algo, como si no, aquí no pasa nada. No te preocupes, no te puedes comer eso. Vas a ganar sabiduría, vas a ser igual a Dios, vas a conocer. Y es que el Señor le dijo que no. Entonces, hermanos, miren,
Esta es la verdad. Vamos a seguir caminando firme con ella. La invitación esta mañana entonces es que a que estemos atentos a no seguir a falsos pastores, maestros o personas como le llamen. No siga la mentira, siga solamente, mi estimado amigo y hermano, la verdad. Si dentro del grupo de personas que hoy estamos acá hay alguien que no ha recibido al Señor Jesucristo, hoy es el día, porque tiene que empezar a vivir en verdad. Téngalo en su corazón, recíbalo como Señor y Salvador y dé pasos de obediencia. Y si usted que hoy está acá dice, yo quiero recibir al Señor Jesucristo, le invito a que levante su mano y estaremos orando por usted. Camine en obediencia, camine en santidad y esté firme, hermano, porque el camino es, como dice el dicho, culebrero. El camino es delicado. Y vamos a tener la oportunidad los próximos domingos de ver el resto de esta porción de los versículos 4 en adelante, que son de especial atención. Lea esta porción durante la semana, lo animo a eso. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, y vamos a finalizar con una palabra de oración. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque estos son momentos especiales en los cuales tú, Señor, nos instruyes, nos amonestas a través de tu santa y divina palabra. Gracias, Señor, porque usaste a este hombre llamado Pedro, que fue discípulo tuyo, Señor, que fue transformado por tu poder para poder escribir esta carta, que hoy, muchos años después, Señor, nos sirve a nosotros como esa instrucción bíblica en la cual la vida de todo creyente tiene que estar en constante cuidado. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, porque nos has apartado, porque nos has llamado, porque nos has sellado, Señor. Te pido que seas fortaleciéndonos en tu fe, Señor. Ayuda, Señor, y guía a todos y cada uno de mis hermanos para poder entender siempre, Señor, que en nuestro medio pueden haber falsos maestros, pueden haber falsos pastores, pueden haber falsos creyentes. Danos la sabiduría para poder discernir y, si es el caso, Señor, instruir y corregir a estas personas, y en tu infinito amor y misericordia permite que ellos puedan, Señor, entender y realmente recibirte y cambiar sus vidas, porque si no, su destino final, Señor, ya está establecido. Irán directo al infierno, Señor, porque son tus enemigos, porque dicen algo contrario a lo que tú nos enseñas en tu santa y divina palabra. Queremos servirte, Señor, en pureza y en santidad siempre. A ti, solo a ti, Señor Jesús. Después de nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a cantar un hermoso himno, mis hermanos, que tiene por título: Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo. Vamos a cantar para la alabanza y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Su voz
Señor me los bendiga.